5 por si sale algo mal. Y ahí no te queda otra que ordenarla por una instancia judicial. Para que eventualmente están trabajando con un juzgado. Como la metimos como así, metimos la de cosas, la del coche de Tomás. A veces uno se olvida de lo que fue la historia de la medicina argentina, pero en esta máquina uno puede ver dos desarrollos de otra época de esplendor de la medicina argentina. Aquí está el anticoagulante. ¿Sí? Esto fue un invento de Luis Agote, ¿sí? A principios del siglo XX. Y el plasma mismo, el tratamiento con plasma a la gente, fue un invento del doctor Maistegui para combatir la fiebre hemorrágica o el virus Junín. En el tratamiento hoy de coronavirus, fíjense, en la máquina que saca plasma que va a ir a tratar a enfermos de coronavirus, están dos adelantos que alguna vez logró la ciencia argentina. Claro, es un plasma convaleciente que tiene anticuerpos contra el coronavirus. No es tu plasma, mi plasma, es el plasma de aquellos que tuvieron el coronavirus y han hecho anticuerpos. Hay algunos que no han hecho anticuerpos, son muy pocos, pero... ¿Muy pocos que los que hacen o los que no? No, muy pocos los que no hacen. Muy pocos los que no hacen. O sea que al estimular la donación en general de plasma de gente que tuvo coronavirus, hay grandes posibilidades de que ese plasma sirva. Sí. No dejan lugar a dudas de dónde estamos. Estamos en una zona donde aquí manda la gente de Central. Vamos a cenar con los guerreros. Los guerreros son la barra brava de Rosario Central. Aguante el niño, Rosario Central. Andrés Bracamonte lo llaman pillín. Bracamonte y su gente, los pillines, mandan en los guerreros luego de ganarle varias batallas al otro sector, los chaperos. ¿Apoyan dirigentes o...? No apoyamos a ningún dirigente. Solo apoyamos al que esté. No apoyamos a nadie. A nadie especial. ¿Los políticos lo vienen a buscar? Y de vez en cuando capaz tocan un teléfono. Bueno, de vez en cuando un teléfono suena. ¿Y ahí qué pasa? Sí, vale, qué sé yo. ¿Queda Todo libertad, bien. queda criterio de cada uno? Pensalo vos. Tenemos amigos políticos. Lo metimos así en una causa, Vilera nos armó turnoso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se mezcló entre todas. Y a la mierda, y ahí salió el segmento 2. Por supuesto, esta noche en GPS vamos a seguir de cerca lo que está pasando con la desaparición de Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre que conoce el kirchnerismo desde los tiempos de la Pingüinera muy de cerca, que declaró en la causa Cuadernos como un arrepentido. Bueno, este hombre ha desaparecido. Hace 3 días que no se sabe nada de él. Las pocas noticias que van llegando de manera fragmentaria desde Santa Cruz son muy preocupantes. Apareció su camioneta con un vidrio roto, con sangre, manchas de sangre en esa misma camioneta. No está su billetera, nadie sabe dónde está y las noticias son realmente preocupantes. Y piensen en el impacto político que esto generaría y todas las posibilidades que se van a abrir a partir de ahí. Si es por una cuestión pasional, si es por algo vinculado al delito, si es por un crimen político. Hay mucha preocupación en Santa Cruz por qué puede haberle pasado al exsecretario de Cristina Kirchner. Pero esto lo vamos a tratar más adelante a medida que se vayan conociendo más datos. Ahora sí quiero arrancar con esto que fue hoy un bombazo judicial. Tempranito en la mañana se conoció este fallo.
Este fallo es un fallo de la Cámara de La Plata que apartó al juez Federico Villena de esa investigación de la cual tanto les veníamos hablando y les veníamos dando datos y primicias y documentos, que fue la investigación sobre la AFI de Mauricio Macri. Recuerden que yo les conté, desde entrada les dije, muchachos, cuidado con esto, porque lo que se está investigando es verdad. Todo lo que apareció tiene muchos visos de verdad. Ahora bien, el juez era el juez más adecuado para investigar. El juez podía investigar a la AFI, habiendo sido él el que había proporcionado una serie de coartadas justamente para que la AFI investigara gente, hiciera seguimientos, hiciera espionaje ilegal contra opositores y también contra aliados. Esto me lo pregunté varias veces en varios editoriales y me parece que tanto preguntármelo y tanto mostrar la connivencia que había tenido Villena con la AFI de Macri me ganó un allanamiento. Esto fue lo que dije. Juzgado Federal de Loma de Zamora, hubo una serie de allanamientos, el juez ahí es Federico Villena, y ahora Villena está citando a todos los damnificados por el espionaje de la era Macri. Alan Ruiz, el señor al quien le graban la conversación, cuenta en el audio que mandaron a la comisión bicameral, dice, con un juzgado, metimos la del coche del Instituto Patria. Así la metimos en una causa del juez federal Federico Villena. Lo metimos así en una causa, Villena nos armó troncoso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se mezcló entre todas. Y a la mierda, y ahí salió el segmento todo. Y lo que está diciendo Alan Ruiz, el hombre de confianza de Magdalani, es que fue el juez Villena, el mismo que ahora investiga la AFI, el que le encargó, el que le dio la cobertura para que aquel seguimiento en el Instituto Patria no fuera considerado ilegal. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, el juez estaba haciendo un favor, es de usos y costumbres. Claro, pero fíjense cómo son las cosas. El Poder Judicial Federal es permanente en la Argentina. Y en cualquier momento nos mandan a allanar a nosotros, nos mandan a detener con alguna excusa, pero es así. Siempre van a encontrar algún vericueto para mandarte a apretar. Entonces seguramente ahora me van a apretar a mí diciendo que estoy revelando los nombres de los agentes de inteligencia que son una cuestión de seguridad nacional, las pelotas. Son una manga de espías que estaban espiando a los opositores políticos. Digo, para que después ninguno se le ocurra apretarme con la ley de inteligencia. Basta. Bueno, esto era lo que yo les contaba en su momento y, curiosamente, porque la verdad es que no sucede muy a menudo, un fallo de Cámara me dio la razón. ¿Sí? ¿Por qué digo me dio la razón? Porque nosotros veníamos diciendo, por una cuestión de sentido común, ¿no? Es decir, ¿cómo? El juez que permitió que hubieran los seguimientos en el Instituto Patria, el mismo juez que permitió, según decía Alan Ruiz, este muchacho de la AFI que ahora está detenido, que era el juez que permitió que le metieran cables y cámaras y pincharan los teléfonos en Ezeiza, ese juez iba a investigar a la AFI. Era todo muy raro. Pero vean lo que dijo el fallo hoy, donde aparecí varias veces citado, por cierto. Esperen que se me vuelan las hojas entre tanto. Acá está. Dice, los audios transmitidos en el programa televisivo GPS del día 7 del corriente. Alan Ruiz manejaba a Cristian Suriano y le pedía que alambraran Ezeiza, al pabellón de los presos K. Y para eso utilizaban una cobertura. Tenían la cobertura del juez que corresponde a esa zona, que es el juez Villena, que de hecho fue el juez que intervino en lo que se llamó la causa PUF. Esto fue lo que yo dije en su momento y el fallo da a entender lo mismo. ¿Y saben qué? No es que yo lo que estaba diciendo era una opinión, esto eran causas judiciales. A ver, hay una diferencia entre hacer un análisis y opinar así alegremente en el mundo de los colegas, soy por eso el reino de la opinión de lo que se me canta, sino había dos causas judiciales que eran dos papelones. Una causa, yo también la mostré aquí, era toda la investigación de la prevención sobre el G20, aquel encuentro de los grandes gobernantes del mundo que vinieron aquí a la Argentina. En esa causa, en esa supuesta prevención del G20, ahí colaron los nombres de Cristina Fernández de Kirchner, de Santilli, de propios y de ajenos para poder espiarlos.
El juez que tenía a cargo la investigación de lo que iba a pasar en el G20 era el propio juez Villena. Otra tanto pasó en otra causa que se llamó la causa Segovia. Había un narco detenido en Ezeiza, entonces, con la excusa de que el narco, escuchen esta porque es divina, que el narco tenía una tablet y que esa tablet tenía mails con Paraguay, el narco iba a traer explosivos que podían generar un atentado en el G20. Todo esto fue una inmensa pantalla, una inmensa cortina de humo para terminar escuchando a los presos kirchneristas. Esto lo había hecho también el juez Villena. Entonces era de sentido común que yo decía, che, este juez va a investigar a la AFI, cuando el que firmó para que la AFI hiciera los trabajos sucios. Esto era de sentido común. Fue lo mismo que consideró la Cámara Federal de La Plata y por eso le dio un boleo a Villena y lo sacó de la causa. Acá hay otro tramo del fallo de la Cámara donde aparezco profusamente citado. Al respecto indicaron que en la señal Televisión 24 el periodista Rolando Graña dio a conocer información que daría cuenta que fue el juez Villena, el mismo que ahora investiga la AFI, el que le encargó, el que le dio la cobertura para que aquel seguimiento del Instituto Patria no fuera considerado ilegal. No es que yo lo dije, lo decía Alan Ruiz. Alan Ruiz, uno de los capos de la AFI, decía que Villena les había dado la cobertura para poder investigar al Instituto Patria, y después se supo que era verdad, que en esa causa llamada G20 estaba escrita la cobertura para poder investigar a Cristina Fernández de Kirchner y hacerle seguimientos. ¿Cómo se sabe esto? Lo dice el propio fallo. El propio fallo de Cámara hoy dice, sí, efectivamente, ahí figura Cristina, ahí figura Diego Santilli, ahí figura María Eugenia Vidal, incluso. A todos ellos, con la excusa de que iba a haber un atentado, los escuchaban, los investigaban, los perseguían, y el que había firmado para todo eso y que había renovado los permisos para seguir a toda esa gente era el propio juez Villena, que nunca le avisó ni a Cristina, ni a Vidal, ni a Santilli que estuvieran en peligro. Raro, raro. A ver, otro fragmento del fallo. El letrado explicó que los audios fueron difundidos públicamente por el periodista Rolando Graña, ¿sí? En el programa GPS de la señal Televisión 24, y que después de ello el magistrado dispuso el allanamiento de la productora de periodistas, sí, médico, un allanamiento, resultando a su criterio una muestra de que el juez Villena no es imparcial porque tendría intereses propios en la causa, lo cual imposibilita su continuación al frente de la investigación. Esto es lo que argumentó alguno de los abogados que presentó este recurso para diciendo, el juez no puede ser juez y parte en esta historia. Y es de sentido común, el juez no podía ser juez y parte. Cuando yo les digo que el juez había hecho, este es un informe secreto, supuestamente, secreto porque digo, ya no llegó a nosotros, ya no es más secreto, de la AFI. Y esta es la famosa causa del G20. Con esta coartada es que Villena investigó a María Eugenia Vidal, a Diego Santilli, creo que tenemos otra página también, ¿no? Acá está, a Graciela Ocaña, a Diego Santilli, a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces uno dice, una de dos, o el juez era pavote o era un vivo bárbaro. ¿Por qué? Porque estos seguimientos fueron renovados una y otra vez y fueron hechos, o sea, la AFI seguía a Cristina, a Ocaña, a Santilli, a Vidal. ¿Sí? Recuerden, uno dice, bueno, ¿cómo Vidal era aliada? Sí, pero recuerden que Vidal en aquel momento estaba la posibilidad que Vidal quisiera ser candidata a presidenta por afuera de Macri. Era una posibilidad. Entonces, parece que la AFI de Macri quería tenerla marcada de cerca a Vidal a ver qué hacía. Y a Cristina ni les cuento. Entonces, pero el juez que dio toda esta cobertura para que se hicieran estos seguimientos fue el juez Villena. Entonces, esto es lo que uno dice, bueno, el juez o es tonto, que le vendieron este pescado podrido y firmó, o fue cómplice. En cualquiera de los dos casos, o fue tonto o fue cómplice, no podía seguir investigando a los agentes de la AFI. Después les voy a mostrar cómo el juez iba para un lado cuando en verdad tenía que ir para el otro. Les adelanto una conclusión posible. El juez Villena lo que estaba haciendo era administrar la información, ¿sí? Quería que la causa fuera para un lado, quedaba bien con el kirchnerismo duro. El kirchnerismo duro estaba encantado con la investigación de Villena. El problema es que la investigación que estaba haciendo Villena estaba floja de papeles y tarde o temprano se iba a caer como se terminó cayendo. ¿Sí? Esto no quiere decir que las cosas que aparecieron en los allanamientos no fueran importantes y valiosas. Y hay que ver después qué pasa si esos mismos producidos, esos allanamientos no se caen también
por nulidades. El problema es que el juez Villena lo que estaba haciendo era direccionar la investigación hacia un lado para que no fueran contra gente que lo podía involucrar a él. Hay que ver si el juez Villena, después de todo esto, no termina el mismo procesado por haber facilitado estas investigaciones legales, este espionaje ilegal contra Cristina, contra Vidal, contra Santilli, contra todos los demás tipos a los que hizo espiar e hizo seguir. Piensen lo siguiente. Hay una de las causas que se investiga es el espionaje en Ezeiza. Lo que se llama alambrar, que habían alambrado todo el penal de Ezeiza para investigar lo que hablaban los presos K. Esto, ahora yo les voy a mostrar, también lo saqué de una de las causas judiciales, la causa de Segovia. ¿Sí? ¿Qué era lo que hacían ahí? Habían encontrado la manera habían encontrado un vericueto legal para espiar a los presos K. ¿Cómo lo hicieron? Dijeron que había un narco. Acá está, esta es la causa. ¿Sí? Vean el seguimiento que le hacían, ¿no? Por adentro de la cárcel. Hay otra de las capturas que está en el expediente donde le habían puesto a Segovia, vean esto, el tipo estaba escribiendo y le podían tomar por foto hasta lo que estaba escribiendo. Esto es, de esta manera lo estaban siguiendo Segovia. Ahora, ¿por qué lo estaban siguiendo Segovia? Era un narco que venía de la época de la efedrina, condenado, preso en Ezeiza. Cuando uno va al origen, al comienzo del expediente, dice que Segovia pidió un día ir a ducharse. Y cuando pide ir a ducharse, un guardiacárcel ve que Segovia hace movimientos sospechosos y esconde algo. Dice que este guardiacárcel encuentra que lo que había escondido Segovia era una tablet y que en esa tablet aparecen datos que hablan aparecen correos electrónicos en Paraguay y contactos en Paraguay, y que a través de esos contactos se deduce que Segovia estaba queriendo traer explosivos al país para cometer un atentado cuando sucediera el G20. Con esa excusa es que ponen las cámaras, pinchan los teléfonos en Ezeiza, y después se sabe que en verdad, más que a Segovia, estaban investigando a todos los presos K. ¿Por qué? Porque a Segovia lo metían entre medio de todos los presos kirchneristas. Y entonces ahí se conocieron los famosos audios de la operación PUF, aquellos que decían que estaban preocupados los presos kirchneristas por lo que iba a pasar en Dolores con la investigación del juez Ramos Padilla. El juez que firmó todo eso, adivinen quién fue, Villena, por supuesto, y por estas cosas es que también lo terminan apartando al juez Villena. ¿Se va a caer la causa esta? O sea, mi impresión es que rápidamente todos los presos que fueron detenidos con un operativo espectacular esta semana los van a tener que soltar. Tal vez en algún momento los puedan volver a detener, porque la fiscal va a seguir siendo la misma. Pero me parece que a todos los van a tener que soltar. Las pruebas se van a caer, no sé, se lo voy a preguntar ahora a los abogados que tienen que ver con esta causa. En cualquier caso, el principal de estos muchachos, el que yo denuncié acá porque conseguí el audio de una grabación que le hicieron los agentes de la AFI, Alan Ruiz, ese sigue preso. Escúchenlo. Lo primero que vamos a hacer es él va a definir, tenemos que definir con Cristian una unidad. Una unidad que sería o Ezeiza o Marco Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los críticos. Edu, Juanpi querido, ¿qué haces, flaco? ¿Cómo andas? estuve con Vero, ayer me abrió y hablé con el flaco Gioja. Están operando a full desde adentro, está operando mucho de vidrio, el Corvo Larroque, el Corvo Larroque ya visita siempre a Teche. Bueno, letras que están manejando ellos no pueden ver qué carajo hacen. Cristian tiene todo el movimiento donde se mueven, quiénes son. En principio vamos a reunir toda la información de la visita, de un campo, que se mueven. Yo ya vengo haciendo algo con Cristian y venimos haciendo algo porque Andrea y Denise ya hicieron un listado de todos los políticos que están en Cana, todos los que están en la metida en una causa, todos los que tienen que ver con esto por un pedido que nos hizo Bonadío. Bueno, movido el ambiente, ¿no, Eduardo? Va a haber novedades, quédate tranquilo. Pero movido estamos esperando que venga Isidro. Operativo PUF. ¿Eh? Operativo PUF. Uf, ¿sí? Buena director Nelly PUF. Y con eso empezamos a hacer todas las visitas. Y lo que tenemos que hacer es todo lo que son los lugares y después tenemos que ver qué políticos, quién vamos a meter con quién. Nosotros, desde el primer día que llegamos a la cárcel,
sabíamos que había muchas cuestiones que eran permanentemente observadas. ¿Ustedes alguna vez entre los presos sospechaban que estaban cableados, o como dicen ellos, alambrados? Sospechábamos y se rumoreaba. A Medina, a Esteche, todas las líneas como la vamos a manejar. La idea es armarle todo preparado como para empezar a hacer información de algunos sectores que están complicados. Por ejemplo, hay chabones de la política que no los tenemos en la lista. Y bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas. En ese lugar donde va a pasar la visita le vamos a meter un equipo técnico, arriba de la Johnny con el gordo, para que le hagan forencia de los celulares, todo que dejan ahí, para empezar a chocar información. Les daba la posibilidad de poder escuchar las conversaciones de los teléfonos que nos comunicaban con la familia y con los amigos. Esos mismos teléfonos son los que usábamos nosotros para comunicarnos con los apoderados, con los cuales teníamos que establecer permanentemente estrategias a efectos de sobrevivir cada una de las compañías. Ahí en el medio vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. Esta es el audio de Alan Ruiz que le graban los propios agentes de la AFI que yo presenté y por el cual me allanaron, y que ahora termina demostrándose que Alan Ruiz, digamos, decía la verdad y que lo que había en los expedientes judiciales, como en este, era como una cobertura para darle una fachada de legalidad. Lo que les importaba era espiar a Cristina, a Santilli, a Vidal, a Ocaña, a cualquiera, a los presos detenidos. Y lo que hacían era tener un paraguas legal que lo daba el juez Villena. Fíjense, insisto, que así como grabaron a Segovia, toda esta causa, que lo siguieron a Segovia, le podían leer hasta lo que escribía, no llevó a nada, ni pudieron probar que Segovia estuviera tras un intento de fuga, ni que tuviera por traer explosivos, todo terminó siendo una zaraza. ¿Por qué era una zaraza? Porque era una zaraza para poder espiar a los otros. Esas grabaciones que ustedes veían recién, de lo que fue la causa PUF, son grabaciones que se hicieron bajo la excusa de esta. Decían que investigaban a Segovia, en verdad estaban grabando a los presos K. Era entonces el juez Villena el más autorizado para investigar a los agentes de la AFI que habían espiado a todo el mundo. Y es difícil. Por eso es que el juez Villena era casi un rehén de lo que él mismo había hecho. Había unos señores, digamos, una parte del kirchnerismo que estaba encantado porque Villena citaba a declarar a Cristina, metió preso a los agentes de la AFI, se mostró hiperactivo. Pero claro, era muy difícil que Villena terminara investigando porque él tenía muchos compromisos. Fíjense si no lo que pasó con un acusado que es Cristian Suriano. Cristian Suriano es un engranaje fundamental, era el jefe del Servicio de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Fue el tipo que ayudó a alambrar, como dicen ellos, a poner las cámaras, a hacer todo este tipo de seguimiento en la cárcel de Seiza. A Suriano, si bien allanaron el servicio penitenciario, no lo detuvo. ¿Por qué no lo detuvo? Bueno, a mí me mandó decir un pajarito, me dice, mira, si Villena lo detiene a Suriano, dura 10 minutos, porque Suriano habla y Villena va preso directamente. Justamente, porque era el que hacía 2 años había firmado todo para que pudieran espiar a los presos, todo absolutamente ilegal. Estamos hablando de un juez que había autorizado maniobras ilegales, por eso ese mismo juez iba a investigar a la AFI, era rarísimo. Y ven esto, fíjense, esta es la causa de espionaje ilegal, así la llevaba Villena, ¿no? Entonces, Alan Ruiz, que está detenido en otra causa también, que lleva el juez Auge, que es al que le viene ahora toda la investigación de la AFI, era el jefe del grupo Super Mario Bros, todos los agentes detenidos. Los Super Mario Bros le mandaban material a Susana Martinengo. Sí, ahora vamos a hablar de Susana Martinengo, que declaró hoy. Una de las secretarias de Macri, no era una secretaria ejecutiva, una secretaria que movía documentación sensible en el entorno de Macri. Y que también le llevaba material a Darío Nieto, que era un muchacho que estaba al lado de Macri. Todos dependían de Fernando de Andrés. Ahora bien, ¿por acá iba a llegar a algún lado Villena? Difícil. Era medio espectacular. La detuvo Martinengo, a Darío Nieto le mandó a allanar la casa. ¿Iba a ir a algún lado por ahí, Villena? Difícil. Sin embargo, a Magdalani y a Rivas, o sea, la superior directa de Alan Ruiz, el tipo que organizaba y coordinaba todas las operaciones de espionaje, a Magdalani no la citó a declarar,
no la detuvo, no nada. O sea, detuvo a una persona que recibía los informes, pero no detuvo a la jefa de Alan Ruiz, a la que le daba las órdenes. Fíjense si Villena no estaba manipulando la causa hacia un lugar donde le convenía. Arribas, el jefe de la AFI, tampoco lo mandó citó a declarar, ni lo detuvo, ni lo procesó, ni nada. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía compromisos previos con Magdalani, con Arribas y con la AFI. Esto no figura en el fallo judicial, pero es sumar 2 más 2, muchachos. Si un juez, en lugar de agarra para allá, en lugar de agarrar para acá en una investigación, es porque está cortando el bacalao para que las cosas vayan para un lado y no vayan para el otro. Eso se llama manipular una causa. Más de Alan Ruiz. Silvia no tiene en cuenta la parte administrativa, la parte interna. Nosotros tenemos a veces mucho quilombo porque cualquier operación que hacemos, con el enano de Stefano, hacemos una cobertura judicial con algún juzgado. Nos da tarea de lo que sea, como para eventualmente le metemos en un escrito, dos líneas, a ver que ya están trabajando en un caso para que no pase quilombo. Tras cartón, lo que son servicios del exterior le piden tareas, que son tareas de inteligencia, que las puede hacer el servicio de inteligencia de la propio, y cuando se encuentran con que tenés un quilombo con algún empresario, con alguien, tienen cobertura. ¿Y qué cobertura tenés? Es una tarea de servicios exteriores, aparte, es una tarea que la ordena cosa. Ahora el tema es, ¿cómo lo ordenás para que la orden no sea de 8, de 5, por si sale algo mal? Y ahí no te queda otra que ordenarla por una instancia judicial, para que eventualmente están trabajando con un juzgado. Como la metimos así, metimos la de cosas, la del coche de... Es una denuncia de que se detectaron a servicios de inteligencia vigilando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se pudo corroborar como 3 agentes de inteligencia de la AFI se encontraban realizando una guardia a metros del Instituto Patria. Lo metimos así en una causa, Videla nos armó todo un coso, hizo una entrada anterior, nos pidió muchas tareas y metimos varias tareas juntas y se mezcló entre todas. Y a la mierda, y ahí salió sobre el segmento 2. Todo esto es que a Villena lo apartaron de la investigación de los propios agentes de la AFI. ¿Por qué? Porque sabía más de lo que estaba diciendo. No podía investigar, por más que sobreactuó. ¿Qué hizo? La llamó Cristina, le mostró las pruebas, llamó a los Moyanos, le mostró las pruebas, filtró información a todos nosotros para que supiéramos, hizo cosas espectaculares para avanzar con la causa. A veces se la podía quedar. Hay un principio en la justicia que a veces tiene que ver con la territorialidad y a veces como cuánto avanza una causa. Sí, está bien, él avanzó mucho en la causa, pero en el origen había un vicio, y es que él había firmado las propias cosas ilegales que ahora se están investigando en otro lado, les había dado cobertura legal. Por eso yo les digo que atención, que hay que ver si el juez Villena no solo fue apartado hoy, sino que alguno de los acusados después dice, oiga juez, venga para acá, usted tiene que dar buenas explicaciones sobre esto. En cualquier caso, la causa pasó al juzgado de al lado. El juzgado de al lado es el juez Auge. Y la fiscal que entiende, la fiscal que tiene delegada la investigación ahora, es la misma fiscal que estaba trabajando con Villena. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo sigue esta investigación. La que declaró hoy fue Susana Martinengo, que por supuesto, esto es lo que yo le decía, no esperen mucho de Martinengo, no van a encontrar mucho en Martinengo, ¿no? Porque la allanaron tarde, no van a encontrar mucho. Sin embargo, Martinengo no puede negar que trabajaba con Macri. Ella lo decía, se enorgullecía. Desde el entorno de Macri hicieron trascender al diario La Nación, a un diario amigo, digamos que no, es que él no la conocía, Martinengo ni la conocía. Sin embargo, Martinengo llevaba muchos años trabajando y era una mujer vinculada a la seguridad. Había sido secretaria de Seguridad de San Martín, no era una secretaria ejecutiva para recibir a la gente y servir café. Era una mujer que movía papeles. Esta es Susana Martinengo. Yo empecé a trabajar en este proyecto en el 2007, ellos ya venían de antes, y la verdad que han creado un espacio en lo personal único. Es un trabajo que yo vengo haciendo desde el 2007, que fui la jefa de despacho cuando el presidente era el jefe de gobierno, y el pedido de él era la cercanía con la gente. Es un gran estadista, como un estadista que también te marca a vos y te controla, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿O por qué esta persona llamó 2 veces? Todo, evidentemente, tiene un informe. Todo lo que hago es a pedido de él. Cuando él me dio a mí una directiva, hay que cumplirla,
es una persona que te deja trabajar con total libertad, pero es muy exigente porque él es exigente con él mismo. Yo recibo todos los mails, inclusive, que llegan a Casa de Gobierno por las distintas áreas, y para mí es un placer también que confíen, porque vos tenés que tener personas de confianza a tu alrededor. Si yo no estuviera convencida del espacio que estoy, es más, yo no estoy afiliada, jamás se me pidió afiliarme, mi trabajo es para la gente, me dejan hacer lo que yo amo, entonces lo voy a defender el espacio, y voy a defender más que nada al presidente, porque lo conozco, sé quién es su don de gente. Yo acompaño al presidente, donde el presidente considere que yo soy útil, voy a estar. Acá el único es el presidente de la nación, lo que decida el presidente se va a hacer, y vamos a acompañar desde el mejor lugar que podamos, apoyando el proyecto de él. El que está llevando el país adelante es el presidente. Los demás nos vamos a acomodar según él diga a dónde nosotros podemos estar cumpliendo una función. La información es urgente y tiene que ver con la desaparición del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. No es cualquier secretario. Del mismo modo que Martinengo no era cualquier secretaria para Macri, Fabián Gutiérrez no era cualquier secretario para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Fue el hombre que estuvo cerca de Daniel Muñoz. ¿Se acuerdan de Daniel Muñoz, ese señor que se murió, pero el que le encontraron después de muerto con propiedades como por 60 millones de dólares? ¿Sí? Independientemente de la verosimilitud que tenga la causa Cuadernos, las propiedades a Muñoz le aparecieron y nunca hubo una buena explicación de dónde había sacado la plata Muñoz. Si se supone que era solamente un empleado un empleado estatal, en definitiva, que venía muchos años de acompañar al matrimonio Kirchner. Sin embargo, este señor manejaba una fortuna, testaferros, propiedades en Miami, propiedades en todos lados. Fabián Gutiérrez era era su segundo en un comienzo, y después fue convertido en el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Un día se hartó, se peleó con Cristina y se fue. A partir de ahí se le atribuyen una cantidad de sociedades un poco dudosas. Y ahí, atención con esto de las sociedades dudosas, porque este puede ser uno de los móviles que se está investigando por la desaparición. En concreto, Fabián Gutiérrez hace 3 días que no aparece. Apareció su camioneta, sí, roto un vidrio, sangre en el interior de la camioneta. No hay demasiados detalles forenses por ahora, pero sí esto de la sangre. Y no se sabe nada de él. Hay muchas versiones, algunos dicen que puede ser por algunas nuevas actividades que tuvieran que ver con delitos. Otros están, por supuesto, pensando en una hipótesis política. Imagínense el colapso político que provocaría, ¿sí?, si a este señor lo mataron por motivos políticos. ¿Sí? Porque esto es lo que está especulando la policía de Santa Cruz. ¿Sí? Está muy seriamente especulando con la posibilidad de que Fabián Gutiérrez haya padecido un episodio violento y haya sido asesinado. Entonces, falta confirmar la información, pero esto es sobre lo que está trabajando la policía de Santa Cruz. Es una noticia de un impacto político y que va a haber que investigar muy bien, y como tantas cosas suceden en la Argentina, siempre va a quedar la duda de qué pasó con este hombre. Por ahora, la información es, digamos, la información que está trascendiendo desde Santa Cruz es verdaderamente preocupante. Técnicamente se lo considera desaparecido a Fabián Gutiérrez, no hay noticias de él. En su momento este muchacho fue el último que declaró como arrepentido en la causa Cuadernos, ¿ustedes recuerdan? Ahí muchas veces se lo quiso involucrar, incluso se acuerda de José López, aquel que apareció revoleando los bolsos por arriba del convento. Bueno, José López había dicho que esa plata, esos 10 millones de dólares que López mandó por arriba de los muros del convento, se los había dado Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez lo desmintió. No aportó demasiado a la causa Cuadernos, dijo que él no podía dar fe de que hubiera dinero en los famosos bolsos que iban y venían a Santa Cruz, pero sí demostró que no había quedado en buenos términos con Cristina Fernández de Kirchner, que se había peleado en malos términos. En cualquier caso, la preocupación por Fabián Gutiérrez en Santa Cruz es tremenda por el impacto que esto provocaría. Estamos esperando más noticias de lo que sucede en Santa Cruz. Hay muchos rumores, se habla de que el ataque fue hacia él y hacia otra persona, pero todo esto no lo tenemos confirmado. Estamos siguiendo la información de manera de minuto a minuto, o sea que en cualquier momento me pueden hablar por aquí, por el feedback,
y tener que interrumpir la transmisión para contarle novedades sobre este caso. Atención, porque digo, no es solamente un caso de violencia común, es un hombre que declaró como arrepentido, aunque no aportó mucho, en una causa sensible de corrupción de la que hizo Bonadío, con todo lo criticable que hay en esa investigación, ¿sí? Pero, como sea, él declaró como arrepentido en esa causa. Además, era el secretario de Cristina. Está bien, se había peleado, no llegó hasta el final, pero piensen en el impacto político que va a tener si efectivamente se verifica que hubo un final trágico para Fabián Gutiérrez. Vamos a seguir esta información a lo largo de GPS esta noche, pero quiero ir a hablar acá ahora con los abogados defensores que promovieron justamente el fallo de Cámara que termina con el apartamiento del juez Villena de la causa AFI. Fernando Sicilia, hemos seguido este caso a lo largo de casi un mes ya que llevamos de esto. ¿Qué va a pasar ahora con la causa? Ahora es momento de tener tranquilidad, de primero saber la situación procesal en cuanto a lo que es la libertad de nuestros asistidos y después ver la situación procesal en cuanto a lo que es que dictamine algún auto de procesamiento, sobreseimiento, falta de la mérito. causa. Yo puedo deducir que yo, que ya soy a esta altura un abogado trucho, puedo deducir que los van a soltar a los detenidos. Mirá, todavía hasta el momento no tenemos novedades. Entendemos que sí, primero ni los tendrían que haber detenido. Creo que fue un show que montó el juez para hacer algo... Para quedarse con la causa. Sí, más bien quizás para congraciarse con ciertos medios, cierta gente, tomar notoriedad ante estas faltas que estaba cometiendo como magistrado. Y quiero empezar por lo último. Hablé con un colega, el doctor Cristian Pérez, me dijo que él va a impulsar una denuncia contra el doctor Villena porque él es abogado de varios detenidos por la causa Cuadernos y bueno, evidentemente al tomar contacto con esto de lo de Mario Segovia y esta autorización que daba el juez Villena, porque lo que dice Alan Ruiz no es algo que inventó Alan él. Ruiz dice la verdad. Eso fue autorizado por el doctor Villena con los familiares y visitas de Segovia a la cárcel. Y después lo que se armaron fueron mentiras judiciales para ocultar lo que había hecho Alan Ruiz y sus muchachos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos digamos, no puedo tener la tranquilidad de que el juez saque una resolución que no sea favorable a él? Yo qué sé qué pasó con el teléfono. Pero los agentes que son tus defendidos estaban. ¿En dónde? Estaban en el chat de Alan Ruiz, estaban... Sí, les encontraron haciendo cosas. Ellos podrán decir que es obediencia debida, pero estaban en la foto. Pero es que también tenemos que verlo bien eso, porque, por ejemplo, vimos en un expediente, en uno de los legajos, que el señor Ruiz era insistente con medidas y con tareas que le encomendaba el 5 y después decía, hagan algo que manda la 8. O sea, claramente todo el tiempo hablaba de eso. Estaban haciendo tareas de inteligencia y evidentemente no eran ilegales, por lo que demostró el juez Villena. Igualmente tenemos que ver bien en amplitud la causa, porque esta causa quiero que sepas algo, y lo va a confirmar el doctor Oliván. No la pudimos ver. No tuvimos conocimiento de la causa, no tenemos ni copia de las indagatorias de nuestros defendidos. Si no, todos los periodistas nos enteramos de lo que había. Bueno, pero es bueno ser periodista, porque el juez es Torquemada. Es directamente un instructor que no nos deja tomar conocimiento, el derecho de defensa prácticamente no existe. Aquí quiero sumar a Alfredo Oliván, es abogado defensor de Jorge Sáez, ¿no? Jorge el Turco Sáez, sí, correcto. Preguntaba, yo no quiero que se caiga la causa. Hoy mi defendido está detenido, yo quiero que se sepa la verdad. Yo creo que esto es la punta del iceberg. Su abogado era agente de la... Su defendido era agente de la AFI. Mi defendido era agente de la AFI. Yo estoy investigando porque, como decía acá mi distinguido colega, no tuvimos acceso, recién estamos teniendo acceso en las últimas 24 horas a los legajos. Yo vi una investigación muy seria a nivel legislativo, a mí me llamó la atención para bien el tema de... Ambos declararon, tanto en la comisión su bilateral, defendido como los tuyos declararon en la comisión bicameral. Sí, de hecho se ofrecieron a concurrir por sus propios medios. Lo que vi paralelamente muy bien a nivel legislativo no lo vi con todos los defectos que señalaste en la investigación judicial. Esto era un show. Esto que se descubrió es la punta del iceberg. A mí me cuesta creer que toda esa motorización de aparatos de inteligencia, de cámaras en un penal, de seguimientos por todos lados de la ciudad de Buenos Aires, de seguimientos permitidos en la localidad de Saiza, que tiene el aeropuerto y una cárcel, y todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tuviera solo un sector, que son las 22 personas que están agrupadas ahí, que es el sector contrainteligencia de la AFI. ¿Vos pensás que había más gente atrás de esto? Mínimo. La AFI no son 22 personas y contrainteligencia.
La AFI es asuntos jurídicos, es trata, es narcocriminalidad. La AFI tiene mucho. No, y además hay que decir que Villena renovó varias veces las autorizaciones para estos seguimientos. Desde el 27 de octubre del 2017 hasta febrero del 2019. Durante 2 años. Durante un año Seguía y medio. buscando. Nos vio a vos, a mí, al doctor, a todos. Le dio acceso y carta blanca automáticamente. Mira, Rolando, si vos compras un auto un sábado que vale la mitad de precio y no sacaste un informe de dominio, vas al juez penal y decís: señor juez, me estafaron. No, señor, esto no es una estafa, porque usted no tuvo la debida diligencia como de un hombre de negocio, no sacó un informe de dominio, usted no se fijó que el valor era la mitad, no fue estafado en el sentido penal. Vaya a la justicia civil. Entonces digo, ese estándar se le exige a un ciudadano común. A un juez no se le va a exigir que mire la razonabilidad de las medidas que le pedía la AFI, que les dio carta blanca, acceso a todas las cámaras con 2 hojas por supuestos atentados durante 1 año y medio. Aquí le quiero preguntarle al doctor Godiveles, ¿qué opina usted, compañero? ¿Se cae la causa? No sé si se cae. Lo que sí me arriesgaría a decir que es más probable que les den domiciliaria a que efectivamente les den la libertad. Yo creo que Auge, que es el que va a tomar la causa, va a ser cauteloso con esas cosas. Bueno, porque además sería un papelón, porque si a los presos K se quejaban de que los metían preso por cualquier cosa, por la doctrina Irurso, ¿no? Es que sería complicado que los tuvieran, en definitiva, mantuvieran presos. la misma doctrina, y además en este caso sería más que justificado, porque son gente que ha tenido vinculación, o por lo menos los que va surgiendo del expediente, que ha tenido vinculación con la justicia. Claro, efectivamente. ¿Usted cree que no saben si los sueltan o no? No, estamos... perdón, Alfredo, dale. No. Estamos todo el tiempo con el teléfono a ver si tenemos alguna novedad con eso, pero quiero decirte que ni siquiera tendrían que haber sido detenidos. Estuvieron a derecho todo el tiempo. En el caso del señor Sáez estaba con una exhibición de prisión. El juez Villena ni la revocó y lo mandó a detener. En el caso de mis defendidos, Melo se presentó solo en el juzgado. ¿Qué riesgo procesal de fuga hay? ¿Qué entorpecimiento? Los defendidos de ambos obedecieron órdenes de Alan Ruiz. El tema es que el caso no se limita a Alan Ruiz, eso es lo que quiero decir. En el caso de mi defendido, Jorge el Turco Sáez se había presentado conmigo, presentó lo que se llama la exención de prisión, se puso a derecho. El juez Villena le dijo... Le detuvieron a la hija también. Detuvieron a la hija, le dieron prisión domiciliaria porque es mamá de un niño de meses. A mi defendido tenía la exención de prisión concedida bajo caución juratoria. Estábamos discutiendo en la Cámara Federal de Apelaciones este fallo que salió recién con el doctor Sicilia, y el doctor Villena en la jornada del miércoles lo mandó a detener. Lo que nosotros decimos es, no tengamos la visión parcial de limitarse a Alan Ruiz, no tengamos la limitación parcial de limitarse a un grupito de personas que están agrupadas en un sector chiquitito de la AFI. La AFI es más grande, la AFI va para arriba, va para los costados. Es que esto es lo que yo mostraba recién. Exactamente. Que no iba, porque, a ver, Alan Ruiz era el jefe de una serie de agentes, pero Villena no avanzó hacia la superior, la que le daba las órdenes a Alan Ruiz, que además, que era Magdalani, pero además Alan Ruiz decía, las órdenes me las da las 5, que era Magdalani, como se dice en la jerga de inteligencia. Es que nosotros mínimamente yo esperaba que Magdalani y Arribas dieran algún tipo de explicación. Y sin embargo fue hacia Martinengo, que es una secretaria de Macri. No los vi ayer en el juzgado, ni los vi en la lista. Digo, realmente es sorprendente, porque no solo están los audios, no solo están, toma ciertos chats, lo toma de forma aislada, fragmentada, y en esos se nombra a Magdalani directamente. Y de hecho, Araque dijo que cuando le dieron una orden manifiestamente ilegal, lo dijo con Magdalani, tuvo la reunión y Magdalani le dijo que Melo no ratifique la denuncia con Alan Ruiz, claramente lo estaba protegiendo. Sí, Fernando. Sí, ¿qué tal? No, yo lo que creo, a ver, vos tenés experiencia en esto y los doctores defienden gente que está en el palo, diríamos. El trabajo de un servicio, para mí personalmente es un trabajo de por sí, para el área que sea, es un trabajo despreciable. La gente, ser servicio es una cosa que cuando se entera, sos un tipo que laburás con cosas fuleras, y muchas veces lo que yo quiero saber es cómo se puede diferenciar una orden que está a derecho de una que no está a derecho. ¿Y porque trabaja para un juez? Sí, en el palo de los... Sí, pero dentro de la estructura, muchas veces te meten una persona que le infiltran y la hacen hacer cosas que están cercanas al delito. Bueno, es que ese fue un objetivo de pelea. Te lo respondo yo, así lo relevo a ellos. Es una cuestión muy simple. La ley de inteligencia prohíbe hacer inteligencia interna. Vos justamente tenés que proteger
a la nación de ataques exteriores. Está bien. A ver, yo no de es que estoy ataques defendiendo la terroristas. inteligencia interna, lo que estoy diciendo es que dentro de una estructura donde hay un director de la AFI y todos cuadros intermedios, le pegaron a los perejiles que los mandaban a hacer el laburo. Entonces digo, qué raro, ¿se volvieron locos todos los perejiles o son tipos que son millonarios ahora y se armaron una estructura paralela? A uno de tus defendidos no le dijeron que fuera a robar un celular. Sí, claramente. Le dijo, andá a robar un celular y esto lo puso en conocimiento de Masgarani. Por eso digo, me sorprende que no la vi tenido que dar explicaciones. Digo, en la policía normal, en la policía común se dan órdenes que a veces rozan la ilegalidad y muchas veces la policía dice, me lo dijeron que lo haga. Ahora, en los servicios es mucho más cercano a una cosa turbia, siempre, constantemente. Por eso cuando alguien se entera, cuidado que es de los servicios, es una porquería, perdónenme, no sé si será innecesario para las naciones, lo que sea. Pero muchas veces, digo, los perejiles de abajo que se cortaron solos. Por eso es una locura realmente que el juez trabajara en este rango medio de ahí para abajo y a la grande figura. Estaba investigando para donde quería. Doctores, sí. Una cosita, es que es más complejo, porque la orden no es manifiestamente ilegal. No mandaban un espía a matar a una persona. Si mandan a hacer un seguimiento, la persona interpreta que esa orden puede tener un ribete ilegal. No lo mandan a matar a alguien. Entonces, ahí hay toda una estructura atrás, jurídica, orgánica, de cámaras, que llega la orden al último eslabón de la cadena. Pero el que firmó es fácil de comprobar que cometió el delito. Pero hay toda una cadena de intermediarios que firmaron esa orden que viene de arriba. Hay una estructura jurídica, hay una jefa, había una jefa de operaciones, había un jefe y había un presidente de la nación. Digo, desde ahí para abajo. Muchas gracias por venir. Gracias a Rolando. Mientras tanto, por supuesto, el coronavirus continúa. Hoy hubo otra vez una gran cantidad de contagios. Y esta semana tuve oportunidad de ir a un hospital y la verdad es que cuando uno va y habla con la gente que está ahí, recibiendo los casos del coronavirus con un intendente como Gustavo Pose, lo que te transmiten es que están realmente muy preocupados. ¿Qué es este camino que estamos haciendo, doctora? Este camino que estamos haciendo es un sendero donde van los pacientes febriles al triage. ¿Le encuentran fiebre y lo mandan por acá? Lo mandan por acá. Esa gente que está ahí, por ejemplo. Este está esperando para entrar. ¿Esa gente tiene fiebre? Tiene. Paciente febril se deriva a esta cola, esperan su turno para hisopado. El tema es que llegó una ambulancia con una paciente con requerimiento de oxígeno, entonces tiene prioridad. Va a ingresar primero la paciente que necesita oxígeno, a hisoparse y después seguramente a internarse, y después la gente que está por ambulatorio, que sería la gente que viene caminando, con fiebre, se va a hisopar. Traen una paciente, entonces están viendo dónde deciden que va. Como es una paciente que tiene una patología terminal, todo indica que no tiene que ver con coronavirus, entonces la traen primero por acá, es una mujer muy mayor, y ahora van a decidir si la ingresan como paciente de coronavirus o si la derivan al otro lado del hospital, al de los pacientes que no tienen coronavirus. Todo lo que tuvieron que cambiar para el acceso al hospital para los pacientes de coronavirus. Sí, estoy esperando la oleada. Está hace 2 meses y medio, fue preparado por el sistema de salud, en este caso por el Hospital Central de San Isidro. Eso, que está a espaldas de ustedes, que son los lugares de primera internación, esto es lo que se llama el triage, ¿no? La preclasificación. ¿Afuera del hospital? Afuera del hospital. Esto está preparado justamente para la oleada. ¿Y ya llegó? Sí, ya empezó. Esta es una J, ya la línea. Era lo que era, se luchó para que fuese atenuada la tendencia, ya es así. Es J, ya es J. Si ustedes ven venir que esto se dispara. Ya está. ¿Se puede entrar? Sí, cómo no. ¿Acá anda que ponerse anteojos? Sí, acá. O sea, cualquiera que tenga fiebre o algo respiratorio viene por acá. Sí, ¿ves? Que en esta época se supone que la mayoría va a ser por COVID. ¿Qué son estas cajas? Estas cajas son como unos cubículos para proteger a los operadores, es decir, a los profesionales, para intubar al paciente. El paciente está acostado acá, de cúbito dorsal, para arriba, y el procedimiento médico está por acá, se coloca para hacer la intubación. ¿Eso disminuye el riesgo de contagio para ustedes? Totalmente. ¿Qué pasa con lo sociológico? ¿Cómo estás viendo vos, que administras uno de los mostradores, digamos,
donde viene a parar la gente, los vecinos, ¿cómo están llevando sociológicamente lo que está pasando con el coronavirus? Hay hastío, es natural. Hay gente que ultra cumplió la cuarentena desde que empezó. Hay gente que se hicieron un poquito más los vivos. Por suerte fue la mínima de los vecinos. En general estoy muy contento con los vecinos de San Isidro. Lo que también quiero decirles es que a pesar del esfuerzo de los intendentes, hay comunidades enteras que es la base del contagio, que es que nunca dieron bola. El contagio no es por la actividad económica. Sí es cierto que es un vector el transporte público de pasajeros, pero lo cierto es que la actividad económica no fue la que aceleró esto, además de lo inmensamente contagiante que es el virus, ¿no? ¿Y entonces? Es la idiosincrasia, el no dar bola, el relajarse, el perder el miedo, el perder el respeto. O los que nunca tuvieron respeto, los que siempre hicieron lo que quisieron. Y tenés desde las clases altas que si pueden se mandan el super cumpleaños, invitan a los auténticos decadentes y saltan todos. Y hacen poco, sí. Sí, exacto. Hasta los más humildes que tal vez siguen tomando mate juntos. ¿Y cómo haces vos para compatibilizar tu ubicación como opositor político con la gestión de la cuarentena, siendo que hay una parte de la oposición que está criticando la cuarentena y hacerlo diferente? Cuando vos sos intendente, vos sos oficialista de los vecinos, no sos de la oposición de nadie. Estamos agrupados los intendentes radicales, Juntos por el Cambio, etcétera. Llevamos adelante opiniones juntos. El sentido común es lo que manda y además somos todos argentinos. Pero en esto no hay vista desde la oposición. Yo creo que los que tienen una vista desde la oposición, aún en nuestro espacio político, es la gente que no gobierna. ¿Cómo se cuidan? Este es un camisolín hidrorrepelente, esto que los protege totalmente. 3 capas. 3 capas. Wow. Bueno, él porque puede hacer la maniobra invasiva, que es hisopar. Después tiene un barbijo N95, un barbijo quirúrgico arriba de eso, las antiparras, la gorra y las botas. Evidentemente estos meses te preocupaste. ¿Te asustaste en algún momento? Sí, todos los días. Epa. Y mira que llevas años de gestión, ¿eh? Sí, no, esto es algo muy, muy distinto. Esto no lo terminas de aprender nunca. Vos estás siempre 15 días atrasado de la decisión. ¿Cómo llega la gente? ¿Llega asustada? Muy asustada. A veces se dan las dos cuestiones. Algunas que no consultan por miedo a venir al hospital y los síntomas van evolucionando y hemos visto pacientes con infartos evolucionados que nunca se veían antes, pacientes que llegan mal digamos, controlados, mal medicados y descompensados. Y después está la otra línea que son los pacientes que están muy asustados y ante cualquier sintomita vienen y consultan, pero prevalece, digamos, la carencia de consulta, ha bajado mucho la tasa de consulta en las salas de emergencia, razón por la cual los cuadros es como que se ven que hay como reagudizaciones, hay complicaciones mayores. Como dirigente político, ¿tenés miedo que se te saturen los hospitales y haya escenas de reclamos desesperados? Se van a saturar. Se van a saturar. Yo voy a colaborar con todo el Gran Buenos Aires como lo hacemos todos y obviamente aspiro a que ningún vecino de San Isidro, ningún vecino de la zona se quede sin la atención médica que corresponde, pero esto es un tema matemático, se va a saturar. Después del susto de la semana pasada, cuando los casos llegaron a casi 3.000, a 2.880 y pico, hubo un alivio porque después los casos bajaron a 2.200, hubo varios días que anduvieron por ahí 2.200, 2.400, pero hoy volvieron a subir los contagios y se vuelven a encender las alarmas de qué está pasando con el coronavirus. Esta es la evolución y vean, acá fue el caso, el día de los 2.800 contagios. Y después habían bajado un poquito, había un grado de ilusión. De hecho, hoy cuando se reunieron el presidente Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, se empezó a hablar de, cómo se iba a flexibilizar y si se iba a volver a fase 2 o a fase 3 cuando terminara el aislamiento estricto, pero otra vez se encendieron hoy las alarmas, Rodrigo, porque se llegaron a 2.800 casos. 2.845 para ser más exactos. El tema acá, Rolando, es que sigue habiendo mucha diferencia ahora sí entre provincia y ciudad de Buenos Aires. En ciudad están más o menos estables. Están más o menos estables. Y en provincia se están no pasan disparando. los 1.000 casos y provincia está casi pisando los 1.700 casos. Entonces
Ahora sí hay mucha diferencia, como nos contaba Gustavo. Y viene creciendo. Viene creciendo. Están haciendo mucho hincapié en el testeo. Por eso que Pose decía, los hospitales se van a saturar. Los hospitales se van a saturar. De hecho, fíjate cómo viene subiendo en 0,3, 0,2, 0,5 puntos la ocupación de terapia intensiva. Ayer teníamos 597, hoy ya tenemos 620 internados en terapia intensiva. Eso hace que la ocupación de las camas de terapia intensiva sea del 56,3. Y eso las muertes también es que están creciendo, porque hoy hubo más de 50 muertes. El problema es ese. Hoy en día, vos fíjate que las muertes empezaron a crecer y no bajaron. A diferencia de los contagios que bajaron un poquito, las muertes empezaron a crecer esta semana. Tuvimos cierta liviandad cerca del martes o el miércoles, pero hoy ya tenemos 52 muertes. Una cifra récord de la Argentina. Pero esto, a ver... si se mantiene así en estos números, no se puede aflojar nada. Si se mantienen estos números, de hecho van a tener que ser más estrictos, porque esta es lo que estamos viendo de la semana pasada. Acuérdate que esta foto es la que estamos viendo la semana pasada. Cuando ahora admiten que había bajado el tránsito y había bajado la circulación. Claro, bueno, en estos días vamos a ver qué pasa la semana que viene, a ver cómo empezamos a ver con las restricciones que estamos viendo. Pero lamentablemente hay una cuestión que tenemos que aclarar también, que el número de testeos tampoco está subiendo. Cuando tuvimos el pico de los 2.886 casos, el número de testeos fue de 10.300 casos. Después de ahí nunca superó los 10.000. Hubo un solo día por día. ¿Sí? Hubo un solo día que... Pero vos decís siempre que más o menos la tasa es del 30%. La tasa más o menos es del 30%. Eso no cambia. O sea que si hay 10.000 es muy factible que haya 3.000 contagios. Que haya 3.000 contagios. Hoy, en el día de ayer fueron 9.300 testeos. Eso nos diferencia un poco por ahí de la realidad que podemos llegar a tener. No te olvides que en todas partes del mundo siempre la detección fue subóptima. Nunca se tuvo un real diagnóstico de la situación real de todos los países. Pero en otros países, ¿en qué proporción está del testeo los casos positivos? Los casos positivos más o menos se mantienen en esa tasa. En el 30. En el 30, ¿sí? Lo que pasa es que hay países que han hecho mucho más testeo, como por ejemplo el caso de Perú, que hizo 1.700.000 testeos. ¿Sí? Eso sí te marca la diferencia. Sí, terminaron haciendo testeos en los mercados populares, en todos lados, porque no sabían por dónde estaban los contagios. Exactamente, a diferencia de acá en Argentina, que vamos directamente, el plan detectar está yendo directamente a lugares donde... A los contactos directos. Exactamente. Sí, claro, pero esto es una cuestión del criterio que uno tenga, es una cuestión política también. Porque imagínese que Estados Unidos ayer tuvo en un día 53.000 contagios. De los 53.000, Texas, que tiene 25 millones de habitantes, digamos la mitad de la población argentina, en un día tuvo 6.000. Es decir... Y Miami, que tiene... Bueno... La Florida tiene mucho menos, ayer tuvo 10.000 casos. Está bien, pero ¿qué pasa con Texas? Texas tiene un republicano de gobernador que el 30 de abril dijo, bueno, abrimos los bares, abrimos los restaurantes, abrimos todo, Abbott se llama, y ahora está diciendo, sí, ahora vamos a tener que cerrarlos, tenía media máquina, ¿no? Con menos gente, todo, pero hay algunos que tienen esta teoría, no, ya es más cálido el clima, abramos, y realmente... Se le produjo esto a Estados Unidos, se está produciendo que empiezan a las empresas a contratar pensando que termina. Se terminó. Porque ahí es barato, no es que te tomas un empleado, lo largan al día siguiente si no le gusta y se acabó. Creyendo que levanta, por un lado le da la idea de que tiene nuevo empleo y a la vez tiene una cantidad de contagios terribles que... Por más... Vos fíjate que hay dos contracaras, la cara política y la cara sanitaria de Estados Unidos. Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, es la entidad máxima, ¿sí?, médica en Estados Unidos, está encarando el problema mucho más seriamente que el mismo presidente. El mismo presidente dice, ya tenemos el problema superado. En declaraciones en el mismo día, el doctor Fauci dice, no tenemos el problema superado, vamos hacia los 100.000 casos por día. Es lo que por día. En pocos días Estados Unidos habían empezado a bajar. Bueno, de hecho, fíjate que en Nueva York habían empezado a bajar. Nunca. Nosotros dijimos que Estados Unidos, acá lo dijimos, era como si fuera una Europa totalmente descoordinada, donde cada uno abre y cierra como se le canta. Y eso no iba a terminar nunca, porque terminan en un lugar y empiezan en el otro. Claro, Fer, lo que pasó fue Estados Unidos tuvo una meseta de llegó a los 18.000 casos diarios, pero después empezó a repuntar. ¿Por qué? Porque empezaron a abrir. El mandato de Trump era, yo le doy la libertad a los gobernadores de que ellos decidan qué hacer. Fíjate que el del gobernador de Texas al día de hoy dijo, las máscaras en público son obligatorias. Lo puso como ley hoy. Ahora, recién ahora. Hoy por eso cuando la cosa se Pero empezó a en complicar. poco tiempo más, con la cantidad de contagios que tiene Estados Unidos, tiene 2 millones y pico de contagios, va a llegar al 1%. Una de las cada 100 personas que usted ve por la calle
tiene coronavirus. Entonces, si no está realmente más o menos controlado y no hay 2.793.000. Por eso, y son 350 millones de habitantes, en poco tiempo más están en 1 cada 100. Bueno, vos fijate es muy que alto lo eso. que decías con el tema de la cuestión esta de la cuestión estacional. Los problemas más graves son Florida, Texas, California, estados como Idaho, donde es verano, donde hace calor realmente, la temperatura ambiente es promedio 30 grados. Fíjate la placa que tenemos acá. Estos son los estados más afectados donde ha superado Claro, los pero ahí 100.000 donde habitantes. se abrieron bares, se abrieron restaurantes, acordate que son lugares donde hay aire acondicionado y está cerrado. Exactamente. Vos fíjate que el estado, uno de los estados más afectados, donde tuvo la tasa más alta de contagio. Hoy cerraron las el día de playas ayer, en cerraron las Florida. playas en Florida. Y el estado y el condado de Miami-Dade fue el más afectado de toda Florida, donde hay mayor Habían circulación. abierto los bares, los restaurantes, y se contagiaron todo y ahora les cerró todo. Que claramente, y porque la Organización Mundial de la Salud no lo dijo desde un inicio, la idea esta de hablar que era una gripecita y mezclarlo con la gripe, como la gripe ha llegado a generar en Estados Unidos 80.000 muertos el año pasado, la idea de que se parece a la gripe dejó la idea de lo estacional. Y claramente la gripe en el invierno es muy fuerte y después va bajando, pero este virus parece que no tiene nada que ver. Vos fíjate cómo cambia la cosa. México porque- tiene un montón de muertos también y Claro. es cálido. Bueno, Tedros, del apellido impronunciable, el presidente de la OMS, fue como que dejó de ser el líder mundial de las organizaciones sanitarias y lo está reemplazando a nivel sanitario, una cuestión de que nosotros le estamos prestando más atención al doctor Fauci. Vos fíjate cómo... Bueno, pero perdió- que tiene un país que tiene 130.000 muertos. No tiene mucho para mostrar. Claro, lo que pasa que el presidente de la OMS, el director de la OMS, se pisó tantas veces, fue tanta barrabasada, dijo. Bueno, pero los norteamericanos también se han pisado uno atrás, por eso está golpeado. como está el Muchachos, presidente. mientras seguimos la información del coronavirus, volvemos a una información urgente. Aparecieron las primeras fotos de lo que está pasando en el sur con la desaparición de Fabián Gutiérrez. Esta es su casa en el Calafate. A ver si podemos sacar el Ahí está. Esto es el operativo en la casa de Fabián Gutiérrez. Están buscándolo. Es el secretario personal de Cristina Fernández de Kirchner durante varios años. Está desaparecido desde hace 3 días. Las sospechas son del peor tono. Esa es la camioneta de Fabián Gutiérrez. ¿Qué es lo que están sospechando? Que a partir de los indicios que hay, una ventana rota en la camioneta, manchas de sangre en la camioneta, su desaparición hace 3 días, obviamente no contesta el teléfono, incluso apareció su billetera también. Temen lo peor, que alguien lo haya asesinado, y por eso hay una conmoción en Santa Cruz, porque además esto va a ser una conmoción nacional. Estamos hablando del ex secretario privado de la actual vicepresidenta, alguien que declaró de manera tardía en la causa Cuadernos como arrepentido, alguien que trabajaba con Daniel Muñoz, pero que en un momento dado se pelea con Cristina. Y hay que recordar que organizaciones como la Alameda lo habían denunciado a este hombre por manejos turbios de dinero y por asociaciones complicadas en su momento. Atención con lo que pase con Fabián Gutiérrez. Estamos siguiendo minuto a minuto la información que va llegando desde Santa Cruz. Los vamos a tener al tanto. Por ahora, lo que está lo que se conoce es esto. Está desaparecido hace 3 días. Apareció su camioneta con un vidrio roto y manchas de sangre. Está su billetera, no contesta el celular. La denuncia la hizo la propia familia. Ahí está, a ver si vemos ahí el vidrio roto, a ver si podemos ver. Es el espejo, Rolando. Ahí está, el espejo roto. La camioneta, además, hay que ver, la camioneta estaba en la puerta de la casa, aparentemente. ¿Sí ven? Ahí eso se piensa que es una refriega de alguien que lo quisieron sacar o que hubo algún forcejeo. Ahí está la camioneta de Fabián Gutiérrez, desaparecido hace 3 días, quien fuera el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos siguiendo atentamente esta información, minuto a minuto, a ver qué pasa, qué se sabe, qué va trascendiendo, porque están buscando su cuerpo. Cuidado con esto. Pero vamos a volver a hablar de coronavirus porque hoy se aprobó en
en la provincia de Buenos Aires, en el Senado bonaerense y en la Cámara de Diputados provinciales se aprobó la ley provincial de plasma. Es una ley que promovió el senador Luis Vigona, de Malvinas Argentinas. Y esta ley, ¿qué es lo que hace? Alienta a la donación de plasma. ¿Para qué? Para que no haya mercado negro. De hecho, hoy, por ejemplo, en Tucumán saltó una denuncia de alguien a quien le vendieron plasma en Zárate para tratar a una persona con coronavirus. Le cobraron como 70.000 pesos para venderle plasma. No, muchachos, en la Argentina, por suerte, hace muchos años, que la sangre no se compra. Existen bancos de sangre. ¿Y esto para qué es? Para que no hubiera tráfico de sangre, para que la gente no fuera a vender su sangre y terminara vendiendo sangre que no servía. Por eso existen los bancos de sangre en la Argentina y se quiere lograr que haya estímulo a la donación de plasma de aquellos que tuvieron coronavirus para que pueda ser donado y sea el mismo mecanismo, que haya bancos de plasma del mismo modo que hay bancos de sangre. Y también saber que detrás del plasma, que es por ahora lo que más está logrando curar gente de coronavirus, hay hallazgos de 2 científicos argentinos. Tiene asma, tiene un problema renal, lo van a tratar con plasma. Con plasma. Y gracias al tratamiento del plasma, en 48 horas fui evolucionando bien. Vos dijiste, es un milagro, te dieron plasma y en 8 horas estaba mejor. Sí, para toda la familia el plasma es un milagro de Dios. ¿Y te salvaste por el plasma? Y gracias al plasma estoy de vida. Me volvió la vida y nací nuevo, digamos. A veces uno se olvida de lo que fue la historia de la medicina argentina, pero en esta máquina uno puede ver 2 desarrollos de otra época de esplendor de la medicina argentina. Aquí está el anticoagulante. ¿Sí? Esto fue un invento de Luis Agote, ¿sí? A principios del siglo XX. Y el plasma mismo, el tratamiento con plasma a la gente, fue un invento del doctor Maistegui para combatir la fiebre hemorrágica o el virus Junín. En el tratamiento hoy de coronavirus, fíjense, en la máquina que saca plasma que va a ir a tratar a enfermos de coronavirus, están 2 adelantos que alguna vez logró la ciencia argentina. ¿Mostrás un poquito cómo es esto? Adelante. Este es el centro de donación de sangre, que también la gente dona plaquetas. ¿Esta es la máquina que saca el plasma? Sí. Aquí tenemos, se llama procesador celular o separador celular. ¿Por qué el plasma es amarillo si la sangre es roja? La sangre es un tejido fluido. Fluye sobre el plasma. Y hay lo que creemos que son células, pero dejaron de serlo, que se llaman elementos formes. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Al ser fluido, va por ese líquido, que ese líquido está con proteínas de la coagulación, iones, o sea, hormonas. Es porque le sacaron algo. Estamos por centrifugación separando. Los elementos más pesados van hacia un lado y son devueltos. Y los elementos más livianos, en este caso el líquido es lo más liviano, es separado y desviado hacia otros contenedores bajo un circuito cerrado. Le están sacando sangre a ella. Sí, ella... ¿Cómo le vuelve? Por la misma aguja. En un momento, como pueden volver aquí, en este momento le está retornando. ¿Y es verdad que en origen esta idea de tratar enfermos con plasma fue un invento argentino? Sí, hace muchos años para la fiebre hemorrágica argentina. Todos los estudios que se hicieron en voluntarios humanos y que han permitido, ponerle, digamos, el rótulo de vacuna a la cepa Candid-1 del virus Junín. Que se inventó en Argentina para una enfermedad argentina, digamos. Sí, con mucho éxito. Hoy todavía, en forma aguda, se sigue tratando para eso. Y años después, esto es por ahora lo que más funciona contra el coronavirus. Hubo causas intermedias. Por ejemplo, en España se usó para el ébola. ¿Esto no se puede comprar? No, ningún componente sanguíneo en Argentina se puede comprar. ¿Por qué? Porque está prohibido por la ley, para no incentivar la compra y la venta. ¿Hay suficiente plasma? No, seguramente no. Las donaciones de plasma hay mucho en la televisión, hay mucha gente que de a poquito se está animando a donar. Al principio, cuando todo esto empezó, la gente no se animaba, viste, el temor entre que también hay temor en viajar,
en venir a donar, todo, pero de a poquito las personas entran en conciencia y vienen a donar. Claro, es un plasma convaleciente que tiene anticuerpos contra el coronavirus. No es tu plasma, mi plasma, es el plasma de aquellos que tuvieron el coronavirus y han hecho anticuerpos. Hay algunos que no han hecho anticuerpos, son muy pocos, pero... ¿Muy pocos que los que hacen o los que no hacen? No, muy pocos los que no hacen. Muy poco lo que no hacen. O sea que al estimular la donación en general de plasma de gente que tuvo coronavirus, hay grandes posibilidades de que ese plasma sirva. Sí. Por aquí es el ingreso. Eso es sangre, sangre que viene de... En estos momentos se está retornando. Se la estás devolviendo. Se lo está devolviendo. Mezclando el suero con... Este es el anticoagulante. Este es el anticoagulante que descubrió Agote, el doctor Luis Agote. Sí. Muy famoso, pero no se sabe mucho por qué. Él fue el que descubrió el anticoagulante con que se hizo las transfusiones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Mirá. Es el médico argentino que salvó más vidas. Mientras la sangre esté en el circuito, es anticoagulante. Pero cuando vuelva el cuerpo tiene capacidad de hacerla coagular nuevamente. Todo esto es material descartable. No hay posibilidad de contagio alguno por el hecho de donar. Ahora es impresionante porque detrás del plasma, que se ha convertido en la única esperanza más o menos razonable de que alguien se cure de coronavirus cuando entra en una etapa, en una fase grave, hay no uno sino dos inventos argentinos. El de Luis Agote, bueno, las transfusiones de sangre, pero lo de Maistegui es todavía más específico, porque Maistegui fue el primero que trató enfermedades con plasma. Maistegui, claro, fue el que descubrió cuál era el efecto del plasma sobre la infección viral. Él hizo un descubrimiento que fue dónde estaban las proteínas que son los soldados que iban a ayudar a un paciente enfermo a recuperarse de una enfermedad como la fiebre hemorrágica argentina, que es el virus Junín. Era el mal de los rastrojos. Sí, claro. En el año 58 vos tenés que la gente que estaba en las cosechas, que producía este mal porque era transmitido por ratones, el 50% que estaba enfermo se moría. Y después de las transfusiones de plasma, de las infusiones, de plasma, que empezó a describir Maistegui, se redujo la mortalidad al 3%. O sea, fue asombroso. De hecho, después se empezó a estudiar en el mundo el tema del plasma. O sea que, y después se pasó al mundo a partir del descubrimiento de Maistegui, cómo funciona. De hecho, uno de los tratamientos, inclusive, que se utiliza hoy en día para la fiebre hemorrágica es el plasma de suero de un convaleciente. Me contaron que también se utiliza para el ébola. En el ébola también se hicieron desarrollos, ahora salió la vacuna el año pasado del ébola, pero se hicieron desarrollo con plasma de recuperado. Lo que pasa es que no tuvo tanto éxito como en la fiebre hemorrágica argentina. ¿Y el de los roedores del sur, cómo se llama eso? El hantavirus. ¿El hantavirus también puede servir esto? No está estudiado el plasma para el hanta, la verdad que ese sí lo desconozco, pero no tiene tal... Porque es parecido al origen, ¿no? De los pero eso es al mal de los razones. Claro, pero no, tiene una tasa alta de mortalidad que no es tan alta. Una tasa de mortalidad, que no es tan alta el hantavirus. Bueno, pero a ver, el plasma hoy por hoy acá en Argentina ha salvado un montón de vidas. Ha salvado un montón de vidas. Vos fíjate que se está dando... Claro, se está dando de manera compasiva porque no hay un protocolo de aplicación de plasma. Se está dando solamente a pacientes que dicen, mirá, no me queda otra, te doy plasma. Bueno, te doy plasma, que fue lo que pasó con el intendente Izarralde. Y esto hay que tener en cuenta que esto es gratuito. ¿Cómo se hace para que no haya mercado negro? Y bueno, ahí está el tema. No sé, en Estados Unidos lo maneja la Cruz Roja. Solamente lo que es la donación de plasma. Es el único ente que te puede a vos proveer, instituto, está centralizado en la Clínica Mayo, que te puede proveer a vos de plasma. Acá en Argentina también son la Fundación Hematológica Sarmiento, el Instituto Hematológico del Hospital de Clínicas, hay 4 o 5 más que son los únicos que tienen la posibilidad de que vos puedas donar. No hay otro lugar. ¿Sí? En la provincia también esas donaciones, ¿cómo hacen para que lleguen a los hospitales y a los sanatorios? Cuando hay un enfermo de coronavirus. Está centralizado. Está centralizado. Se piden. El hospital pide el plasma y le mandan las 2 dosis de plasma para cada paciente cuando el paciente acepta el tratamiento compasivo. Hay que tener en cuenta los riesgos. Se dan 2 dosis. Se dan una en el momento y se dan a las 12 horas la otra dosis de plasma. Esas son únicas 2 dosis que se dan. Claro, y lo que tiene es que
no tiene contraindicación como hay un montón de drogas que se probaban y que realmente si no te curaba te mataba. No, es que en realidad hay que tener cuidado con el plasma porque lo que puede generar el plasma es que te puede generar, se llama un rechazo, una anafilaxia, que pero es un rechazo generalizado. Está evaluado previo eso. Sí, está evaluado, pero igualmente el riesgo siempre está. Es un 0,3% el riesgo de anafilaxia, pero la anafilaxia es casi siempre mortal. Esta semana detuvieron a un muchacho conocido como Pillín Bracamonte. Yo lo conozco hace muchos años, lo entrevisté y él me llevó a conocer por primera vez una barra brava por dentro. Pero lo detuvieron a Bracamonte y, según la justicia de Rosario, le encontraron propiedades por 38 millones de pesos. Lo extraño, digo extraño porque o sea, lo consideran un millonario, le descubrieron autos, pero Bracamonte dice que él tenía y tiene una serie de sociedades y de empresas que administra taxis, remises, empresas de limpieza, y ahí está, lo detuvieron por lavado de dinero, o sea, jefe de la barra brava histórico de Rosario Central, no lo detienen por asociación ilícita, no le pudieron probar ninguna de las cosas por las cuales se lo va a buscar a los jefes de la barra brava, sino que a Bracamonte lo detuvieron por lavado de dinero. ¿Qué dice la justicia? Que todo este dinero que le encontraron lo hizo siendo jefe de la barra de Central. Las pintadas no dejan lugar a dudas de dónde estamos. Estamos en una zona donde aquí manda la gente de Central. Vamos a cenar con los guerreros. Los guerreros son la barra brava de Rosario Central. Hola. ¿Cómo se ve que hay asado? Que vinieron todos para la parrilla, ¿eh? Buenas noches. Ando buscando a Andrés. ¿Andrés cuál es? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Papito, ¿todo bien? Gracias por saludarnos. Dicen. Andrés Bracamonte es el jefe de los guerreros, la barra brava de Rosario Central. Los guerreros no son cualquier hinchada. Por aguante y capacidad de movilización son la tercera barra brava de la Argentina y le compiten de igual a igual a la 12 y a los borrachos del tablón. En Rosario todo el mundo conoce a los guerreros, por eso no tienen problemas en hablar para las cámaras. Para conocernos, los guerreros nos invitan a un asado en su búnker, el Club Social y Deportivo La Carpita. Andrés Bracamonte lo llaman Pillín. Bracamonte y su gente, los pillines, mandan en los guerreros luego de ganarle varias batallas al otro sector, los chaperos. En aquellas peleas entre pillines y chaperos, Bracamonte recibió varios balazos. Después de algunos corcoveos, los guerreros deciden aceptar las preguntas. Aceptan las preguntas, pero no siempre responden. ¿Quiénes son ustedes, viejo? Nosotros, los guerreros. Gente de Central. Gente de Central. Estamos los que manejamos un poco más y después los muchachos acá somos amigos. Acá no hay integrado. Estoy yo, está él, estamos todos. Acá somos todos iguales. Esta es una familia que lo defendemos uno al otro. Ustedes se juntan acá en un club. Sí. ¿Todo Rosario sabe que se juntan acá? Sí. ¿Y? No tenemos problema con nadie. Muchacho, pero lo pueden venir a buscar. Digo, otra barra brava lo puede venir a buscar. No tiene chapa. ¿Y quién no va a venir a buscar? No tiene chapa nadie. En Buenos Aires nunca es oficial dónde para una barra brava. Sabe que algunos paran en determinados bares, pero nunca dónde se juntan todos los barra bravas. Hay pelea de barra en todos lados por cualquier boludez. Digo, no sé, ¿por qué no lo vendrían a buscar? ¿Pero qué barra está hablando? Esto es una amistad, amigo. No sé, a ver, Newell's. Pero no existe, Newell's. Newell's no existe. Este efectivo disparó por el placer mismo de disparar. Ni el pobre 0-0, ni los 1.100 policías alcanzaron para frenar a los hinchas a la salida del estadio. En Rosario la rivalidad entre Central y Newell's es peor que entre River y Boca. El clásico rosarino alborota a toda la ciudad desde varias semanas antes y es garantía de choque de hinchadas. Bueno, esto es increíble, se ha perdido todo tipo de cordura. Dicen siempre que el fútbol se vive de otra manera en Rosario, ¿por qué? Sí.
La pasión de Central se mueve. Un clásico toca. ¿Eh? Realmente, un clásico. ¿Por qué? Vamos a mostrar el domingo la pasión que tiene Central. Esperamos todo el año el clásico. El clásico es lo más sagrado que hay para nosotros. En la vida de nosotros el clásico. En total hubo 67 detenidos. Bueno, están volando todo tipo de proyectiles, la policía está reprimiendo con balas de goma. ¿Por qué empieza una pelea? Porque te buscan. Eso dicen todos. Sí. No va a decir que nunca buscaron a nadie, loco. No me digas, yo te busco en brollo a vos, ¿qué vas a hacer vos? ¿Va a disparar? Sí, no, no, me va a enfrentar, eso tú me tiras. Bueno, es eso. Ustedes son muchos, ¿no? Somos 1000. A ver, vos me querés decir que ustedes tienen un poder de convocatoria de 1000 personas, digamos, activas. Sí. Y las mueven a un estadio de Buenos Aires. Sí, si hay que moverla, la movemos, no tenemos problema. Imagínate acá, mira lo que somos, y una comida íntima. Esto no es una comida íntima. La comida que la organizamos nosotros, para juntarnos. Esto es íntimo. Siempre está esta cuestión de que dice, bueno, que donde las barras mandan, los socios se espantan. Si querés te lo mostramos el domingo nosotros si tenemos buena relación con la gente o no. Vos lo vas a comprobar vos. En la tribuna entra la barra brava y te afanan todo. ¿Por qué barra brava? ¿Por qué barra brava lo llama barra brava? Porque se ve, vos ves por tele que entra la barra brava y viste, vuelta a vuelta, le afanan las cosas a la gente. Eso era. Nosotros no le robamos a la gente de Central. ¿Qué pasa si alguien afana? Y lo pagamos a pago. No tiene que ir a robar acá. Acá se maneja otra clase de código. No como lo que estaban antes que robaban. Si quieren robar, que vayan a robar a otro lado. Acá la gente central la respetamos. Vos decirte que la barra brava es falta al socio de Central. 39.000 socios tiene Central. Cada vez más socios. Muchas veces los socios dicen, no, loco, me tengo que ir, no voy más a la popular porque entras y te afanan. La popular arriba. Yo te voy a llevar y vos lo vas a comprobar si ahí roban o algo. Cállese la boca. ¿Cuántas peleas tienen encima, muchachos? La verdad, tenemos que decir, un montón. ¿Causas penales? ¿Tenés causas penales? Sí, tengo causas penales por pelea. Está lleno. Por pelea. Boludeces tengo de última. No tengo. Por ejemplo, ¿qué? Una, dale. Peleame, vos agarrar trompada con vos. Y me denunciás. Bueno, yo acá con vos no me pelearía. Digo, no, acá te digo. Acá negociamos. De rato, con las preguntas, el clima se pone tenso. Pero, aunque parezca mentira, hubo tolerancia. ¿Cómo son las emboscadas? ¿Por qué se hacen las emboscadas? No, nosotros no hacemos emboscadas nada. Pero en el pasado los han emboscado, digo. Nah, está todo bien, todo tranquilo. Inventan más de lo que tienen que inventar. Salen en los diarios, ¿eh? Nah, ¿de dónde salen los diarios? ¿Dónde salen? Tranquilo, está todo bien. No hay problema, está todo 10 puntos. Tranquilo. ¿Con la policía? Todos no tenemos trato. La policía hace su trabajo. Su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Bájelo a la brava, porque está Calabres solo y no nos puede bajar. Lo bajamos todo. ¿Tienen dirigentes propios? ¿Se apoyan dirigentes o...? No apoyamos a ningún dirigente. Nosotros apoyamos al que esté. No apoyamos a nadie. A nadie especial. ¿Los políticos lo vienen a buscar? Y de vez en cuando capaz tocan un teléfono. Bueno, de vez en cuando un teléfono suena. ¿Y ahí qué pasa? Y bueno, qué sé yo. ¿Queda Todo libertad? bien. ¿Queda criterio de cada uno? Pensalo vos. Tenemos amigos políticos. Cuando ustedes van a otra cancha, ¿cómo cuidan los tramos? Como estamos ahora, que le tenemos que cuidar uno al otro. Nos tenemos que cuidar uno al otro. Así te tenemos que cuidar. Vos estás en medio de todos nosotros. Si damos la orden, vos acá, ¿eh? No. Ahí ese no se pierde. Nunca perdimos un trapo. ¿Nunca? No. Hemos ganado. Tengo malos trapos que no hizo. ¿Con las hinchadas más grandes qué pasa? Los más grandes somos nosotros. Están acostumbrados a jugar en Buenos Aires. Y Cada 15 días. cada 15 días. Y mueven 1000 personas a Buenos Aires sistemáticamente. 500, 600 500 personas. Movemos. ¿Quién es el jugador ídolo de ustedes? Estoy 10 puntos con todo. Y hay que poner los huevos que tienen que poner en central. ¿Y si no ponen? ¿Lo van a visitar el vestuario? No. Vamos. Si no querés jugar al fútbol, te tenés que ir. Se lo vas a sentir la gente, toda la cancha se lo vas a sentir. ¿Sí?
Se habrán puteado gente de la tribuna, ¿no? Se habrán puteado gente. No es delito, mirá que no es delito. Para poner huevo lo tenés que putear. ¿Para qué juegan en Central? Domingo te vamos a invitar a la cancha con nosotros. Va a ser Central. ¿Dónde vas a poner? Para Avalancha al lado de nosotros, al lado mío te vamos. Dale. ¿Te animás, subiste? Te vamos a invitar a una fiesta. El domingo te invitamos a una fiesta. Más vale que ganen, Yo cantamos. Después no entro más al río, pero no importa. Vamos. Vamos a sentarlo para allá. Tienen. Están sacando la bandera que van a colgar en la tribuna. Es un momento ritual para la hinchada. Es el momento de colgar los trapos. Dale. ¿Hacia atrás? Para arriba, acá se acá. Esto tiene que poner arriba, los bombos los acá. Los bombos acá conmigo. La cancha se ve que la hinchada tiene una disciplina casi militar. Bracamonte manda y todos obedecen. En las peleas internas en la barra, Bracamonte carga con 4 balazos en las piernas. Las demás cicatrices, dice, son de combates con otras hinchadas. Sabemos qué es una barra brava. Para la mayoría de nosotros una barra brava es una patota mayor, sinónimo de violencia. Pero una barra brava es algo más que una patota. El fenómeno es más complejo de lo que parece y quien piense que una barra brava es solo un grupo de delincuentes se equivoca. Durante casi una hora los guerreros de Rosario Central cantaron y saltaron porque sí, antes de entrar a la cancha. Fue un ritual masculino, tribal, que en ningún momento espantó a los demás hinchas que los miraban desde la platea con algo de admiración y bastante respeto.
las calles y de último el trapo largo. Vamos. Primero los bombos, no caminen todos. Primero los bombos. Los bombos van conmigo. Después las calles, después los trapos. Sí. Los bombos, las calles, después los trapos. En la tribuna de Central están prohibidos el paco y los robos. Como en cualquier recital se huele humo de marihuana y seguramente varios tomaron cocaína. La Barra Brava no vende las drogas, cada uno las trae de su casa. Ahora no, te voy a invitar a subir el paravalancha conmigo. ¿Cómo no? Tranquilo. Me van a enseñar a subir un paravalancha, viejo. Vamos a subir paravalancha. A los paravalanchas vamos a subir. Para adelante, subí acá, vamos. ¿Cuánto hace que te subiste acá? El chico, me subo acá. ¿El chico? Informaciones urgentes, actualizamos lo que está pasando, lo que se sabe de la desaparición de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez fue el secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner y está desaparecido desde hace 3 días, y a medida que van pasando las horas, las noticias que van llegando son más inquietantes cada vez. Por eso estamos esperando la confirmación de algunos rumores que están circulando y que llegan desde Calafate. Recién veíamos, y a ver si las podemos volver a ver, ahí está, estas son las fotos que llegan desde Calafate. Esa es la casa de Fabián Gutiérrez, esa es la camioneta. En la camioneta hay un espejo roto, hay un vidrio roto, hay incluso una mancha de sangre, como que lo hubieran sacado de la camioneta con golpes. Algo pasó en esa camioneta. Por eso es que hay tanta preocupación por el paradero de Fabián Gutiérrez. Piensen que si se confirma todo lo que se está diciendo desde Santa Cruz, va a ser una noticia de un impacto político tremendo. Era el secretario de Cristina Fernández de Kirchner, pero no era cualquier secretario. Este hombre declaró como arrepentido en la famosa causa Cuadernos que instruyó Bonadío. No dijo gran cosa, sí demostró que estaba muy peleado con Cristina, se había peleado con Cristina allá por el año 2013 más o menos. Había discutido con ella y se había peleado, había renunciado, pero a partir de ahí hubo cantidad de noticias que lo vincularon a negocios turbios a Fabián Gutiérrez. En la causa de los cuadernos declaró de 2 maneras. Primero lo quiso involucrar José López diciendo que la plata que José López había revoleado en el convento se le había dado a Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez desmintió todo esto, dijo que él no había visto plata en los famosos bolsos que iban y venían a Calafate, pero sí conocía bien a Daniel Muñoz, el hombre al que le aparecieron propiedades por $60 millones. Bueno, este es Fabián Gutiérrez, el hombre que está desaparecido y sobre quien están llegando noticias muy preocupantes desde Santa Cruz. ¿Vos sabés algo, Fer? Sí, la fiscal del Calafate, Natalia Mercado, y el juez Juan Carlos Narvarte se acercaron a la casa donde están buscando, y bueno, ahí estaría llegando la información, ¿no? Entonces estarían haciendo una están en la casa. Están en la casa donde se concentra el operativo de búsqueda de Fabián Gutiérrez, pero ahora estarían los datos estos. Pero el Calafate es chiquitito, no sé, vos conocés. Sí, el juez acaba de decir que el cuerpo no está en la casa, pero hay manchas de sangre en la casa. El juez Navarrete acaba de decir eso.
Bueno, habría que ver, obviamente va a haber una lectura política de qué pasó, va a haber que investigar cuáles eran las actividades de Fabián Gutiérrez, si estaba absolutamente peleado y alejado del entorno de Cristina Fernández de Kirchner, pero insisto, Calafate es un lugar pequeño, donde se conocen todos, tiene que saberse qué pasó con este hombre y por qué lo están buscando, qué pudo haber pasado con él en un lugar tan pequeño. No puede ser que este hombre haya desaparecido y que nadie sepa nada de él. Fíjese que es tan pequeño todo que además Natalia Mercado es la hija de Alicia Kirchner. Claro. Es decir, que le toca el caso donde tiene que investigar, porque es la hija de Bombón Mercado y Alicia Kirchner. ¿Y ella es la fiscal del caso? Claro, es la fiscal federal del caso. La fiscal federal, la que se dirigió en este momento, es la sobrina. Ahí nos acaban de pasar una foto, a ver si la podemos ver, donde apareció el celular, con la geolocalización encontraron el celular. ¿De él? ¿Sí? De él, sí, un terreno baldío, una casa en construcción que había quedado baldía. Apareció el celular de él. Había aparecido la billetera, apareció el celular, no aparece ni Fabián Gutiérrez ni el cuerpo, y por esto es que las noticias que llegan desde Santa Cruz son inquietantes, insisto. Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que estaba con ella todo el tiempo, ¿sí? Y que se pelea en un momento dado con Cristina, según él contó, por un motivo infantil. Ahí está. Este es el lugar donde apareció el celular de Fabián Gutiérrez. Además, Calafate no es un lugar grande, digo, alguien tiene que haber visto quién fue, qué pasó. Hay muy poco tráfico. Muy poco tráfico, no es Río Gallego, que uno vea. Ahí, digo, yo estuve cuando fui a ver el tema de las nieves y todo esto. El centro son 3 cuadras, ¿cuánto es? Sí, no, es amplio, pero todo bajo, pero de pronto uno se mueve, pero no ve otro auto por un rato, digamos, ¿no? Entonces cuando uno va a ver los glaciares y todo, y este centro tiene un viaje, pero tampoco es que hay 40 salidas. Sobre ese hombre había mucha elucubración sobre cuál era su fortuna, ¿sí? Cuánta plata había hecho, cuáles eran sus actividades luego de haber dejado de ser secretario de Cristina. Había terminado mal, se había peleado con la actual vicepresidente, pero insisto, lo que haya pasado con Fabián Gutiérrez va a tener infinidad de lecturas políticas, ¿sí? Infinidad de lecturas políticas, ya sea que en el peor de los casos se confirma que hubo un atentado contra su vida, como si desapareció y fue secuestrado contra su voluntad. En cualquier caso, este hombre no se fue de su casa por motivos propios, ¿sí? Hubo una pelea, hubo sangre, no aparece, su billetera apareció, ahora apareció el celular tirado en otro lado. Por eso es que hay tanta preocupación en Santa Cruz. Se nos acaba el programa, nosotros nos vamos con esta información, el seguimiento de lo que pasó con Fabián Gutiérrez, desaparecido hace 3 días, era el secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos.